Iniciar grabación. Y el chat acá. Empezó. Listo. Ya, chiquillas. Entonces, como les decía, vamos a seguir con el tema de la introducción, pero ya mucho más cercano. Y vamos a recuperar la actividad que quedó ahí, ¿cierto? Anunciada el otro día, que nos faltó. Regresó Jesús. Bienvenido. Jesús ha vuelto. Miren, no era mito. Jesús ha vuelto. Alexander Jesús. Oiga, a María Fernández, por fiar. Gracias, Vivian, por decirle que ya la puse presente. Otra vez. Entonces, vamos a hacer, como les digo, una recuperación de lo que vimos, que igual era harto, pero podía haberse perdido enredado para llegar a la actividad que quedó pendiente y que en el fondo me interesa que la hagan porque va a ser base para la EPE1. Ya para de a poquito. ¿Dónde está el lapicito aquí para esta cuestión? Profe, se le salió de nuevo. ¿Se salió de nuevo? Ahora sí. Ya. Profe, se va cada rato. La ¿Se señal cae? suya, Sí. sí. ¿Saben Hoy qué día pasa? está pésima la Sí, señal. Ah, está malaza, porque la semana pasada anduvimos bastante bien. Pucha, yo como tengo muy abierto acá el PPT, o sea, el PDF, perdón, no logro mirar detrás, porque tengo que colocarlo como encima de... ¿A dónde está? Ahí está. Ahí veo. Tengo que colocarlo encima de la pantalla de ustedes para poder... Sí, el zoom es mejor, pero es que no se puede, porque el zoom es plan B. ¿Ya? En el fondo, como hiciéramos clase en la calle, como que hiciéramos clase en el INACAP, en vez de hacer clase en el IP, si nos arrancamos para el Zoom. Entonces no podemos llegar y hacer clase en el Zoom. Ya, pero paciencia, así como les digo, ahí volvió. El wifi no le toma el comp. Pucha. Ya, pero al menos quedó presente Belén, porque me acuerdo que la anoté, así que si se caen y nada que hacer, hay que volver a intentarlo. Ya, entonces, como les decía, yo voy a estar aquí, eso ahí se marca, haciéndoles un repaso rapidito de lo que vimos la semana. Entonces, introducción a la literatura infantil. Recuerden que la base es considerar a la literatura como un texto, ¿cierto? Que, según lo que vimos la semana pasada, es también lo que hay que enseñarle a los niños, a producir textos. Literarios, no literarios, depende de la circunstancia, del objetivo, etc. Pero eso es lo que los niños tienen que aprender. Y obviamente los textos necesitan palabras, ¿cierto? Frases, oraciones. Pero básicamente es esta estructura mayor de comunicación la fundamental. Y como decíamos, los textos no son solo palabras, o sea, son en el fondo palabras, o puede ser una palabra, pero con intención comunicativa, o sea, con algo que se quiere lograr. Y hay intenciones básicas como las de expresar, informar y apelar, ¿cierto? Cuando yo apelo, quiero que el otro haga algo. Cuando yo informo, quiero que sepa algo. Cuando yo expreso, quiero que en general sepa, conozca mis sentimientos, mis emociones y mi estado físico para compartirlos o, ¿cierto?, empatizar conmigo. Pero también tenemos otras intenciones comunicativas, ¿ya?, que son muy comunes que se den en cierto tipo de textos o incluso en la comunicación en general, ¿ya?, que tienen que ver con embellecer lo dicho, crear a través de la palabra o jugar y entretenernos mediante los textos. Como hay hartas intenciones, tenemos también tipos de texto. No hay una sola manifestación de lo textual. Y de ahí que hay textos no literarios y literarios. Los no literarios tienen un fin pragmático, o sea, quieren hacer algo, quieren que uno realice algún tipo de acción, ¿ya?, en la vida real, cotidiana. Y de ahí estos textos tenemos que hacer varias cosas. Acuérdense que cuando hablo de texto, no es escrito solamente, es oral o escrito.
Entonces tenemos textos no literarios donde se nos informa mediante algún tipo de exposición, se nos argumenta para que aceptemos una idea, una actitud o realicemos algún tipo de acción mediante razones, ¿cierto? Que sería lo del texto argumentativo. Textos normativos donde se nos dice qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Textos dialógicos, que creo que no lo nombramos la semana pasada, donde interactuamos con las personas formando en conjunto un texto. Por ejemplo, ahora tenemos un texto dialógico a través de lo que yo digo, lo que ustedes dicen, lo que señalan aquí por el chat. Todo eso es el texto que estamos armando entre nosotros a través del diálogo, la interacción comunicativa entre varios interlocutores. Y también tenemos textos narrativos donde se nos relatan hechos reales. Por ejemplo, en una noticia. Por ejemplo, en un diario de vida. ¿Ya? Entonces, hay variedad de textos según las intenciones que tenemos acá. Algunos de estos textos están más enfocados a informar, otros están más enfocados a apelar. Cuando tenemos textos que en general tienen que ver con lo expresivo, estamos en el ámbito de lo literario. Pero lo literario también tiene tipologías. Narraciones, que son textos que nos presentan un mundo narrativo. Líricos, que nos presentan emociones, sentimientos, vivencias sumamente subjetivas o personales. Y dramáticos, que nos presentan, que la semana pasada alguien me consultó y creo que no le contesté, un conflicto humano. El texto dramático nos presenta un conflicto humano. Y todo, como decíamos, con un elemento expresivo importante, pero también con el elemento de ficción, ¿ya? Que eso no me acuerdo si lo dije. Todo lo literario tiene mucho que ver con la ficción o con algo real, pero transformado por esa subjetividad. ¿Y qué es lo otro importante en lo literario? Que las otras funciones también suelen tener cabida en ella. O sea, primero, el embellecer lo dicho, propio de lo literario. No solo expresar emociones, sentimientos, vivencias, sino decirlas bellamente. Claramente la intención de crear, de construir o de ser original y creativo con la manera de decir. Y aquí ya nos acercamos a lo nuestro. Jugar con el lenguaje, jugar con los textos y con la palabra. ¿Ya? ¿Para qué? Para ser creativos, embellecer, para expresar, etc. Entonces, todo esto es algo que conecta con la literatura infantil, ¿ven? Y eso, en el fondo, ¿es por qué? Porque la literatura es arte, y el arte tiene función e intención, en general de tipo estética, y en el caso de la infantil, lúdica. Entonces, aquí ven, tenemos este circulito o huevito, más que circulito, ¿cierto? Un óvalo más que un circulito, que nos dice el ámbito completo realmente al cual dentro de lo textual estaría la literatura infantil. Es texto literario que puede responder a alguno de estos géneros, es arte, ¿ya? Porque está ligado a embellecer, a crear, a jugar y también expresar con una intención, como decíamos, estético y lúdica. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, este circulito es el que nos interesa fundamentalmente, cómo a través de textos narrativos infantiles, líricos infantiles, dramáticos infantiles y otros textos o juegos verbales que vamos a revisar, los niños van teniendo acceso o ellos mismos van desarrollando esta posibilidad de comunicación o se van desarrollando mediante esta manifestación de comunicación literaria, artística, pero infantil. ¿Ya? ¿Dudas de esto, chiquillas o chiquillo? No, Preguntas. profe, no. ¿No? No, profe. Ok. Maravilloso. Esto es lo que vimos la semana pasada, en síntesis. ¿Ven? Que la literatura infantil es un tipo de texto, los textos como algo más amplio tienen intenciones básicas, ¿cierto? Y otras, los textos se dividen en los no literarios, pero los literarios, ¿cierto? Son estos los fundamentales, y la literatura infantil se conecta con ello, como vemos acá en el huevito amarillo, ¿cierto? Con el arte, con lo lúdico, con lo que tiene que ver con embellecer lo dicho, con etc.
Entonces, ¿por qué decíamos eso? Porque había una discusión que señalaba que la literatura infantil no era literatura, o realmente se puede considerar arte la literatura infantil. Sí, pero es un arte, como vamos a ver hoy día, yo creo que la segunda hora, especial. Un arte con ciertos rasgos propios que la diferencian, pero que también, ¿cierto? Como vemos, unen a este tipo de expresiones comunicativas, orales y escritas, con la literatura. Una literatura especial, obviamente, pero literatura al fin. ¿Ya? Entonces, para seguir teniendo argumentos cuando alguien quiera debatir, o ustedes escuchen que alguien quiere debatir si la literatura infantil es o no literatura, vamos a ver unos ejemplitos, ¿ya? Y hay dos opciones, porque una al tiro es muy fome. Dos opciones. Opción 1, Pedro. Opción 2, Serafín. ¿Cuál es tinca? Vamos al tiro a hacer un sondeo. Y en el Serafín. sondeo, calmado, pues calmado, como dijo el pulento. Calmado. Vamos, entonces, elija. Opción 1, opción 2, nos vamos a poner gringos. Seraf. Inicio. Entonces, tienen ahí el sondeo, tiene que ser objetiva la cuestión. Marque ahí en el sondeo qué quiere usted. Va un Peter. Van 6. Oh, Serafín la está hallando. 12, 10 Serafines. Oh, ahí saltó otro Peter. 15, 16. Chuta, dando la gorda Serafín. Chuta, 4 Peter, 20 Serafín y parece que estamos. Falta. Aquí me escribieron algo en el chat, parece. A ver, devuélvete al chat. Oye, está porfiada de verdad la cuestión. Aquí me tiraron uno Serafín. No, Dios, la gorda Serafín. Pobre Peter. Nadie pescó a Peter. Ya, entonces, está clarísimo. Mira, y alguien le tiró una Peter. Qué lindo. Y pobre Peter, para que no se sienta. Entonces, vamos con la historia de Serafín. ¿Qué nos va a servir? Como decía, para seguir viendo si es o no es arte literario esto. Es texto, bueno, tiene intención creativa. O sea, no voy a devolver, se cumple esto. Ya, eso quiero que veamos acá. Entonces, cuando lo vayamos viendo, si quieren saquenle una fotito ahí a la pantalla, ya, a esta, cosa que tengan en cuenta esto que estamos acá. En esta obra de Serafín, es texto, hay expresividad, hay a lo mejor apelación, información, hay ideas de intenciones de embellecer, crear, jugar, ¿ya? Hay algo estético, lúdico, en el fondo, literatura infantil, o no es, ¿ya? Vamos entonces a trabajar de esa manera. Tim Peter, eso. El pingüino adivino. ¿Conocen esa obra de literatura infantil? ¿La conocían? No, ¿No? 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 Es decir, nadie la conoce. Ya. Es. No, se las voy a mostrar mejor. No, no las voy a influir. Vamos con El pingüino adivino, de Victoria Hurtado, ilustraciones de Francisco Javier Olea. A mi hijo Pablo, a Dominga y a Martín. Vayan mirando las imágenes, ¿ya? Porque hay que verlo. El pingüino adivino. Tranquilén, Sabrina. Ganó Serafín. Entonces, el pingüino adivino, ¿quién será? Oh, pregunta, ¿ves? Para los niños. Serafín, pero ¿quién será el pingüino adivino? Y miren ahí la imagen. Serafín era un pingüino estudioso y adivino. Su especialidad principal, averiguar a qué grupo pertenecía un animal. Miren, y ahí en un librito él demostraba sus conocimientos sobre los animales. Podía ser anfibio, mamífero o ave, un pez, un reptil, quién sabe. Serafín nos decía que era mamífero un león y que siempre sería ave un lindo gorrión. Y ahí volvemos a ver a Serafín con su libro, ¿ven? De animales y de tipos de animales.
En las tardes se sentaba en un pedestal a consultar atento su bola de cristal. Miren, y ahí todos lo miran, su pedestal. Un día llegó una enorme ballena, limpiando su cuerpo cubierto de arena. Serafín, por favor, ¿soy mamífero o pez? Es que a veces ocurre que me siento al revés. Oh, le trajo un desafío, Serafín. Tengo dos pulmones para respirar, pero nado bajo el agua, horas, sin parar. Con leche alimento a mis ballenitas, las que nacen siempre por mi barriguita. Serafín observaba y decía que la ballena, un mamífero, sería. Lo mismo llegó a consultar un caballito de mar, con su cuerpo cansado de tanto bailar. ¿Seré yo un caballo o seré yo un pez? Dime tú qué opinas. Dime tú qué ves. Serafín observaba y decía que el caballo de mar, un pez, sería. Más tarde preguntó una pingüina: Serafín, ¿seré ave o pez? Por favor adivina, que me siento al revés. Y es que te confieso que no puedo volar. Para mí es más fácil hundirme a bucear. Serafín le dijo: tú eres un ave, tienes plumas, pones huevos. ¿Qué duda cabe? Finalmente llegó el más difícil de adivinar. Un ornitorrinco desde Australia, cansado de tanto nadar. Serafín, he venido desde lejos a escuchar tus sabios consejos. Me siento cada uno de los tres: ave, mamífero y también pez. Pienso que soy ave porque tengo pico de pato. Además pongo huevos. ¿Te sirve ese dato? Pero también puedo ser un mamífero especial, ya que alimento a mis crías con leche natural. Y como si lo anterior fuera poco, nado y buceo como el pez más loco. Pareciera que me hicieron con las obras y por eso tan pocos conocen esta obra. Serafín miraba y miraba asombrado a este animal tan sofisticado. Y mientras consultaba su bola de cristal, se daba cuenta que no podía adivinar. Ornitorrinco, no apareces en ninguna parte, pero te aseguro que eres la más linda obra de arte. El ornitorrinco quedó tan, pero tan contento, que lee todos los días este mismo cuento. Y colorín colorado, la historia se ha acabado del pingüino adivino que nos ha enseñado que todo puede ser divino. ¡Mire qué lindo! ¿Qué opinan del cuento El pingüino adivino? Vamos con lo anterior. ¿Es arte? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cabe dentro de lo que podríamos llamar arte? ¿O no? Es para cabros chicos. Anótenme en el chat o díganme. Oh, se me quedaron dormidos. ¿Aló? Cri, 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 cri. Ya pues, ¿le gustó o no le gustó el cuento del pingüino divino? Es arte, me dice María Fernanda. También Vivian. ¿Le gustó? Partamos por ahí. Simplemente le gustó a Alexander. Es arte. Lindo le encuentro, Francesco. Muy bueno. 10-10. ¿Qué más? Bueno,
El arte, como les dije el otro día, tiene que ver con lo estético, ¿se acuerdan? Le gustó a Oscar Elia Belén, maravilloso. Y aquí podemos empezar a comprobar ciertas cosas. Lo estético, ¿se acuerdan que yo les decía? Es los sentidos, que tiene que ver con cómo sentimos a través del gusto, el olfato, pero también puede tener que ver con el oído, ¿cierto? Y aquí uno puede notar cómo el decir es un decir sonoro, rimas, ¿ven? Que se escucha también bonito. Si uno lo lee como yo traté, ¿cierto? Hacerlo con énfasis, con emociones, suena aún más bonito. Pero también es algo que nos llega a la mente, ¿cierto? Al intelecto, que nos hace pensar, sentir. Los dibujos también son muy especiales, ¿cierto? La ilustración aquí de Francisco Javier Olea son realmente bonitas. Miren esa imagen. También le gustó a Paulina. ¿Qué opinan de esa imagen que les coloca ahí? ¿Cierto que una imagen bella? Así como melancólica del pingüino ahí solito caminando de noche, ¿cierto? Miren esta, del pingüino siendo leído por el ornitorrinco. Y miren acá cómo están juntitos en una foto, él en su camita igual que los niños, leyendo. Este libro yo lo tengo, ya hay un libro grande, un libro álbum, porque tiene muchos dibujos grandes, más que tanto texto. Y es bellísimo. Cuando la primera vez que lo leí, termina el cuento con eso. Uno, igual que el pingüino, igual que el ornitorrinco, metido, fusionado en esta ficción con la realidad. ¿Mm? Exacto, sí, por graficar cuentos infantiles. De hecho, vamos a hablar de eso la segunda hora, de las cosas bien complejas que hay detrás de la gráfica, pero también de las cosas complejas a nivel de cuestionar esto, criticar, ¿ya? Yo creo que tengamos una visión un poquito crítica de lo que pasa con la literatura infantil, ¿ya? Hoy en día, que no es tan simple como uno cree. Ven, entonces aquí esta imagen, ven, muy bonita, pero acá he hecho un cuadro. Entonces, si esto se escucha bonito, ¿cierto? Las imágenes son bonitas, lo visual. Y además nuestro intelecto, nuestra mente se emociona, siente, ¿ven? Y nos provoca gusto, placer, como varios dijeron por ahí. Tenemos ya elementos que el arte nos propone, como la escultura que veíamos el otro día, como una fotografía, como una canción. ¿Ven? Ahí uno dice, sí, aquí hay algo artístico. Además, las intenciones. Hay aquí intenciones comunicativas claras, tanto las básicas como las otras. Díganme ustedes ahí en el chat. ¿Podemos reconocer que hay intenciones comunicativas? ¿Cuáles? Vean el esquemita, ayúdense con el esquemita que, como les pedí, sáquenle una fotito y lo tienen ahí a la vista más fácil. Pueden sacarle incluso con el celular, entonces ve la pantalla del compu y lo otro acá. Si alguien está con puro celular, pucha, ahí se complica un poquito más la cosa. Pero ahí los apuntes son los que salen. ¿Mm? Expresar, ¿cierto? Expresar. Aquí una clara intención expresiva de parte de la autora, ¿cierto? De Victoria Hurtado. ¿Qué otras emociones, perdón, qué otras intenciones también podemos reconocer aquí? Sobre todo de las otras. Tenemos acá la intención de crear, pero aparte de expresar, Paulina, embellecer, pues crear también. Pues. ¿Cómo? Ya, vamos por parte María, María Carolina. Embellecer en, como decíamos, el conjunto de cómo está dicho, de cómo están organizados los datos, ¿cierto? Los hechos, los personajes van apareciendo de a uno. ¿Sería igual esto en términos de belleza y creatividad si partiera con el ornitorrinco? ¿O no? Sería lo mismo, ¿no? ¿Cierto? El ornitorrinco es el cierre. Los otros animales también eran interesantes porque, chuta, tienen una mezcla de elementos que a veces uno hace, ¿cierto? Caso omiso, no se da cuenta, pero cuando uno piensa, oye, sí, pues la ballena es peo, es mamífero. El caballito del mar también pues, es animal o es pez. ¿Ven? Entonces hay una secuencia como de elementos que van apareciendo y que cierran
haciendo que justamente sea más bonito, más creativo, más original el término de la historia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos belleza, creatividad. Informar también, como decía María Carolina y Paulina, ¿cierto? Embellecer por todos lados, como hemos dicho, Oscarelli, ¿cierto? En los dibujos, en la forma en que está dicho, con versos, con rimas, en la estructura, ¿ven? Como de intensidad progresiva, ¿ya? Hay embellecimiento de la historia. ¿Mm? Informar también, ¿por qué? Porque justamente como otro aspecto, ¿cierto?, de la belleza, la creatividad, nos cuenta datos, nos da conocimiento. Ah, sí, pues es un pez el caballito de mar, ¿cierto? El anfibio, como veíamos, vamos a devolvernos aquí en esta tablita que tenía en su libro de conocimientos, ¿ven? Anfibio, ejemplos, ¿ven? Esto es expositivo, pero se dan cuenta, es una exposición bella, original, creativa, lúdica incluso, ¿cierto? Con elementos de hacernos, ¿cierto? Algo simpático. Entonces ahí vemos cómo, claro que hay elementos artísticos, pero también hay elementos de los textos en general o de la comunicación en general, ¿ya? Entonces vemos que tiene los elementos necesarios para decir, aquí hay arte, aquí hay belleza, aquí hay originalidad, aquí hay expresividad, aquí hay información, pero como decíamos, adaptada para los niños. Entonces, si uno como adulto se emociona, los niños también. Yo lo he probado con mi hija, como les digo yo, la primera vez que leí lo encontré bellísimo. Cuando un día cachureando en el Persa Bio Bio lo veo ahí, ¡oh! A Luca, que a lo mejor parece que se lo sustrajeron de alguna biblioteca, pero no importa, dije yo, está ahí a Luca, el pingüino divino, maravilloso, el manso libro, es gigante, al tiro lo compré. Y mi hija fascina viéndolo, de hecho cada tanto se acuerda y me habla de Serafín y de los animales. ¿Por qué? Porque es un libro bello, es claramente un objeto creado con la intención artística, pero también con el lector específico de la infancia. Y tan lindo que hasta los adultos ven, nosotros, ¿cierto? Viejos y viejas ya que estamos todos, ¿cierto? Bien peluditos, nos emociona este bello relato de Serafín, el pingüino adivino. ¿Eh? Entonces, me alegro que le haya gustado. Yo también traté acá de leerles, pero hay hartas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno le lee a los niños que de a poquito las vamos a ir viendo. Ya las vamos a recuperar en la segunda unidad. Terminamos entonces este texto. Vamos con el segundo, el que salió ahí no tan querido, que era Peter, Pedro, el conejo, o vamos al tiro a la tira. Ustedes eligen, estamos ahí al gusto del público. ¿Qué quieren? ¿Peter o vamos a la actividad? Porque ya con esto le hicimos. ¿Quieren a Peter? Peter, Peter, mira Peter, estás volviendo, Peter. Era solo un segundo porque Serafín te ganó, pero no porque no te interesara la gente en ti. Muy bien. Entonces vamos con Pedro el conejo. Pero aquí yo no se los voy a leer porque tengo una versión mejor que la que yo les podría dar. Así que escuchen. Esta es la historia de Pedro, un conejito muy simpático, pero un poco porfiado, y por eso se metió en un gran problema. Veamos cómo pasó. Pelosas orejas y Pedro el conejo vivían con su mamá. Hoy quedan solitos, mamá va a comprar, serán obedientes, ¿qué irá a pasar? Pelosas orejas y Pedro el conejo vivían con su mamá. Hoy quedan solitos, mamá va a comprar, serán obedientes, ¿qué irá a pasar? Niños, voy a salir.
Si quieren pueden ir al campo a sacar moras, pero no se metan en la huerta del señor Malaspulgas. No, mamá. Adiós, niños. Pórtense bien y sean obedientes. Sí, mamá. Nos vamos al campo a pasear y moras a buscar. Con ellas mamita podrá cocinar y por ser tan buenas nos van a premiar. No pienso ir con las mujeres, ni campo, ni moras, lechugas y acelgas yo quiero comer. No pienso ir con las mujeres, ni campo, ni moras, lechugas y acelgas yo quiero comer. No pienso ir con las mujeres, con ellas mamita podrá cocinar, lechugas y acelgas yo quiero aprender. Y se fue Pedro rumbo a la huerta del señor Malaspulgas. En ella había todo lo que un conejito podría soñar: rabanitos, lechugas, zanahorias, cebollines, y todo tan rico y fresquito. Pedro se sentía feliz. Corría por la huerta oliendo todo sin saber por dónde empezar. ¡Ay, qué alegría es llegar a esta huerta con tantas verduras bonitas, yeyecitas, rábanos y zanahorias, lechugas, repollos, qué lindos se ven! Y yo no sé por dónde habré de empezar a mascar y probar y roer y comer, si por las lechugas o las zanahorias, el rábano o el cebollín. ¡Ay, qué alegría es llegar a esta huerta con tantas verduras bonitas, yeyecitas, rábanos y zanahorias, lechugas, repollos, qué lindos se ven! Y yo no sé por dónde habré de empezar a mascar y probar y roer y comer, si por las lechugas o las zanahorias, el rábano o el cebollín. Corriendo de un lado para otro y probando tanta cosa, Pedro no se fijó que el señor Malaspulgas lo había visto. ¡Qué desgracia! El señor Malaspulgas no soportaba a los conejos porque le comían todas las verduras. Acercándose lentamente a Pedro, trató de agarrarlo de las orejas, pero este justo alcanzó a escaparse. Después empezó la cacería. El señor Malaspulgas lo perseguía y Pedro se arrancaba y se escondía. Conejos, no quiero ver conejos, me comen las plantas, me hacen rabiar. ¡Ay! Corre, pepitas, chiquitas, bonitas, no sea que me vaya a alcanzar el otro Malaspulgas, y si esto le pasa a Pedro, el cuento tendrá su final. Conejos se arrancan y se esconden, ¿con qué, cuándo y dónde los podré agarrar? Busquen ojitos chiquitos, un hueco que pueda esconder. Ay, pobre Pedro, si esto no pasa, será una desgracia, el cuento tendrá que acabar. Conejo, si joven o si viejo, te agarro del pellejo y no te soltaré. Conejo, te escondes, yo te espero, con este macetero yo te encerraré. Ahora sí que te pillo. Pero una vez más, Pedro fue más astuto y logró zafarse. El pobre conejito no estaba nada bien. Se le había perdido parte de su ropa y uno de los escondites tenía agua. Y un conejo mojado siempre se resfría. Tanto había corrido que ya no sabía dónde estaba. Lo único que quería era salir de ahí y volver a su casa, pero no encontraba ninguna puerta por donde pasar. ¿Qué podía hacer? Ya no era el conejito valiente que había salido de su casa, era un conejo triste, asustado y resfriado, y quería ver a su mamá. En eso vio una ratoncita que caminaba hacia él. Pare, señora, y dígame ahora por dónde la puerta estará. No más lechugas, ni repollos, ni cilantro, yo quiero ver a mi mamá.
Pobre Pedro, estaba tan afligido. Si solo pudiera estar en su casa, si hubiera obedecido, si solo encontrara una puerta. ¿Puerta? Sí, ahí delante de él estaba la puerta. Y también el señor Malaspulgas. Pero si corría rápido alcanzaría a llegar a la 1, a las 2 y a las 3. Se fue. De lejos, mamá Coneja vio que se acercaba a su Pedro, sucio, cansado, asustado y resfriado. Rápidamente mamá lo metió a la cama y le dio un remedio especial para conejitos resfriados y cansados, que no era muy rico. Por mientras, Pelusas y Orejas comían un rico pastel de moras. ¡Qué rico pastel que nos hizo mamá! Yo quiero un poco más. La ayuda fue nuestra al recolectar las moras más dulces de este lugar. No importa que yo no coma moras. Soy grande y valiente. Del gran Malaspulgas me pude escapar. ¿Quién importa? ¿Quién me importa? Que yo no coma moras. Soy grande y buena al recolectar. Del gran Malaspulgas me pude escapar. ¿Quién importa? ¿Quién me importa? Que yo no coma moras. Soy grande y buena al recolectar. Del gran Malaspulgas me pude escapar. ¡Bravo! Y ahí termina la historia del conejito Pedro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Y ahí volvemos a lo mismo. Si les gustó, lo amó. Mejor pues, también linda la historia de Pedro el Conejo, ¿cierto? Y como les dije, yo se las podría contar, pero la versión que teníamos aquí con música de fondo, con coros, con... No, insuperable, ¿cierto? Y bueno, lo que yo traté de hacer fue colocarle imágenes. Sí, pues el conejito Pedro es clásico. Colocarle imágenes de unos monitos bien bonitos que encontré, que más o menos fueran acompañando, ¿cierto?, el relato. Sí, es como de monito antiguo, exacto. Ven, aquí tenemos otro tipo de ilustración, como dice Sabrina muy bien. Ilustraciones más clásicas, ¿cierto?, de monitos delicados. Son dos artistas distintos, ya no puedo encontrar todas las de esta versión. Pero estas me gustaban porque eran como, se veían como más tiernas, en cambio estas eran un poquito más dibujos delicados, casi más realistas. Pero en el fondo, ¿cierto?, el propósito de esta imagen es acompañar, pero también complementar la historia, o sea, cosas que no se dicen, por ejemplo, acá que patea los maceteros, eso no se dice, pero uno puede imaginarlo, acompañarlo con el dibujo, ¿ven? Aquí igual, porque va a tratar de cazarlo con ahí el asadón, ¿cierto? Aquí, pues cuando está vuelto loco comiendo ahí el jardín del señor Malaspulgas en la huerta. Exacto, son dibujos que pueden ser algunos de acuarela, cierto, pastel, otros pareciera, ven, estos son tipo pastel, este pareciera dibujo más como típico, ¿cierto? Como de lápiz, pero en el fondo, complemento, ¿ven? Complemento de el relato en sí, ¿ya? Entonces, volvemos a lo mismo. Si no gustó, es porque hay un elemento, ¿cierto?, estético detrás, ¿ya? Nuevamente, la historia organizada de una manera donde el suspenso, ¿cierto?, las emociones fuertes, ¿cierto? Por ahí colocamos caritas tristes, porque uno se empatiza, ¿ven? Empatiza con la pena, el del personaje. Nos alegramos también cuando se escapa, ¿cierto? Cuando está aquí en este lugar maravillado y con tanta cosa rica, ¿cierto? Entretenía la música, como también acompaña el relato, ¿cierto? Cuando anda arrancando y... Muy, muy, ¿cierto? Bien realizado todo eso, logrando que el efecto sea claramente estético. Por ende, ¿ven? Las intenciones comunicativas están. ¿Es creativo esto? Tanto el relato como la expresión misma, ¿cierto?, de la música que acompaña. ¿Es creativo?
Es bello, cierto que sí, por todos lados. Incluso nos puede permitir, después vamos a ver también eso, un poquito más adelante, otras acciones donde el juego, ¿ven? Incluso la transformación de esto que era como canción, ¿cierto? A imagen, que puede ser solo relato, o incluso actuación, es sumamente factible. ¿Por qué? Porque las obras de arte permiten eso. Si bien nacen en un formato, son tan buenas, tan trascendentes, que pueden tener otra expresión. En el caso de El Pingüino Divino, era más de texto, ¿cierto? Ilustrado. Aquí, música, película, como mencionaba, ¿cierto? Sabrina por ahí, canción, arreglos musicales, dibujo, actuación, todo ello nos permite decir que esto claramente es arte. Pero volvemos a lo mismo. Arte como Kafka, no. Arte como Van Gogh, no. Arte tipo, no sé, tipo, música clásica, un poquito, pero igual una música, ¿cierto? Distinta. De hecho, el señor Malaspulgas, ¿qué música lo acompañaba? Y ahí vemos algo interesante, o sea, una adaptación de cultura popular, pero llevada al relato. ¿Se fijaron en eso? Cuando el señor Malaspulgas, ¿qué música era la que lo acompañaba? Conejo, me cargan los conejos, se comen las plantas, me hacen rabiar. ¿Qué música era esa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál era el estilo? Y ahí pasa algo muy simpático. El tango. ¿Y por qué tango? Era tango. Po. ¿Y por qué tango? ¿Por qué no le pusieron una cueca? ¿Por qué no le pusieron una mazamorra? Así como, no sé cómo versión mazamorra. Al conejo me han pedido, al conejo voy a agarrar, al conejo lo chuteo, al conejo le voy a dar conejito, mazamorrito. ¿Por qué no? ¿Por qué la mazamorra no le hacía al conejo, al señor Malaspul? ¿Y si el tango? Sí, uno se puede preguntar, ¿por qué no mazamorra y si tango? ¿Quién escucha tango en general? ¿Quiénes son tangueros? Exacto, porque, y más de viejo, po. Exacto, como que el tango es de abuelitos, po. No es de gente joven en general. A mí igual hay tangos que me gustan mucho, ¿cierto? Y es bonito, y no lo bailo, pero ver bailar tango es bellísimo, y mucha gente, pero en general es de abuelo, ¿cierto? Exacto, entonces los abuelitos, la abuelita, ahí se conectan con el personaje, ¿ven? Que era justamente un anciano, ven un abuelo, y por lo mismo, ahí vemos una especie de estereotipo, ¿cierto? Enojón, malas pulgas, pues por eso el nombre muy bueno, el señor malas pulgas. Yo lo encuentro genial eso, porque cierto que en la película no se llama así, tenía otro nombre el dueño de la huerta, pero acá la adaptación es genial. Y además es argentino. ¿Por qué no fue peruano el señor Malas Pulgas? ¿Por qué no fue chileno? Y le decía, oye, el conejo, danza, hablado conejo de entero comelanza y que voy a hacer un par de chalas con vos. ¿Por qué no era nacional? ¿Mm? ¿Por qué argentino? ¿Han pensado en eso? Sí, podría haber sido venezolano. Oye, papi, que te estás comiendo mi papa, que te comes ahí mi cebollines, déjamelo que me ha costado harto de tener ahí. O cubano, pero que ya es verdad que te voy a tapar, conejo. Le da otro toque, ¿cierto? Más pesado, exacto. Para nosotros es típico que el argentino es pesado, es agrandado. Y además el tango, pues. ¿Ven? Entonces coinciden esos elementos. Ahí vemos cómo, volvemos a lo mismo, nos permite el juego. ¿Ven? Está el humor implícitamente ahí en el relato y en esta versión maravillosa que es de Mazapán, por si no sabían. ¿Ya? A mí me encanta Mazapán. Llevándolo al mundo de la literatura infantil como algo crítico, vamos a ver que tiene sus cosas que son cuestionables. Ya lo vamos a ver, yo creo, la segunda hora. Pero tiene cosas maravillosas más para justamente el juego, la creatividad, o sea, desarrollo de lo estético, uniendo música y relatos, poesías, etc. Entonces lo vamos a ocupar harto en este curso también. El otro que me gusta mucho, pero es distinto, es Cantando Aprendo a Hablar. ¿Ya?
También es muy, muy bueno, de verdad, son de altísima calidad las canciones y los recursos que coloca al servicio de que los niños aprendan a hablar, ¿ya? Pero me gusta Mazapán más en esta línea del curso. ¿Por qué? Porque es más creación, imaginación, juego, junto con el desarrollo del lenguaje. Entonces lo vamos a ocupar harto, ¿ya? Junto con textos consagrados, por decirlo así, o que son más nuevos, pero muy, muy bonitos para también los niños. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a la acción, a lo bueno. Ahora sí, vamos a trabajar en grupos, que no pudimos la semana pasada. Y si no nos resulta esto de los grupos, que la semana pasada funcionó más o menos, también yo preguntaba, no sé por qué a mí no me resulta esto de los grupos, como que se caía, a lo mejor es mi señal. No sé usted, pero vamos a armar grupos de Profe, nuevo. Dígame. no sé si todas, pero ¿cómo se llama? Ya tenemos grupos, algunas, no sé todas, y hicimos PowerPoint y todo. Ah, perfecto, pues. Entonces, si es que ya hicieron esto, es que lo que pasa es que como la semana pasada lo vimos un poquito apurada la actividad, dije mejor hoy día la vemos con estos cuentos para comprobar, ¿ya? Y para poder llegar a justamente esta discusión o debate, ¿cierto? Como habíamos dicho, de si es o no es literatura, pero con ejemplo, ¿ya? Entonces, si tienen los grupos, y ya varios, porque algunos me mandaron un grupo solamente me envió al correo como su trabajo, está bastante bueno, y ustedes ya lo hicieron, entonces hay que verlo. ¿Todos los grupos trabajaron o hay alguien que aún no pudo hacer esta discusión? O sea, eso no es literatura, ya estamos claros que sí. Pero las razones, o sea, ¿por qué? ¿Hay función estética? Sí, ¿cierto? ¿Cuáles otras? Ya también lo hemos dicho, me interesa que lo vayan registrando con sus palabras. El lenguaje. No sé si las que ya hicieron, aunque no esté en el PPT, no se preocupen, me lo pueden decir, ¿ya? En el lenguaje está lo cotidiano, está, lo mandó por correo. Ya, es que no, cuando me enviaron uno, no me enviaron PPT, me enviaron un Word, pero no me pusieron el curso, si era de la mañana o de la noche. Entonces yo les contesté ahí que me tienen que colocar siempre eso. De qué sección son, para ellos será, son las chiquillas de la mañana, son las chiquillas de la noche. ¿Ya? Entonces, como les decía, pregunta 3. ¿El lenguaje es estético? ¿En qué se nota lo estético? Entonces ahí ustedes tienen que fijarse un poquito más. ¿O es cotidiano? Bueno, ¿qué cosas cotidianas? Ya con esto que dijimos recién de el señor Malas Pulgas, aparecen elementos de lo cotidiano. ¿Habrá otros lenguajes, otros sistemas de comunicación? ¿Cuáles? Y por último, otros ejemplos que ustedes puedan mencionar. Entonces, les voy a dar ahí unos minutitos, igual, para que si alguien no lo hizo, díganme al tiro en el chat. ¿Alguien no alcanzó a hacer eso en un grupo? ¿O todas lograron formar su grupo y hacer esta actividad ahí en la semana? ¿Ustedes no alcanzaron o sí alcanzaron, María Carolina? Estaban con dudas. Ya, pues entonces, aprovechen ahora, como les digo, vamos a dar ahí unos minutitos y hacen el trabajo, se forman en grupos, no sé. Pues, yo como les digo, si quieren, les voy a colocar acá la posibilidad de que se conecten en grupos de trabajo, pero libres. ¿Ya? Va a poner ahí 6 grupos. Pero, insisto, si no da para todos y sobran algunos grupos, da igual. Oye, ¿de verdad está lento no sé. Ya, permitir que se cambien, sí. Entonces, ustedes van a tener grupos, pero se pueden cambiar solas, ¿ya? O sea, ustedes ahí armar los grupos. Ya, no sé qué pasa aquí. Ya, veamos si resulta. Voy a echar a andar entonces esto. Se van a armar un grupo solo, porque no puedo dejarlo ahí como yo seleccionado, pero está la posibilidad de que ustedes se cambien. Entonces, veamos si resulta. Tampoco alcanzaron. Ya. Si no alcanzaron, entonces, como les digo, háganlo ahora. Ya, yo voy a poner pausa acá a la grabación. Pero, y vamos a colocar aquí la pantalla, ¿no? Ya, entonces,
Los grupitos se están armando, se están cambiando si pueden. A ver, aquí tenemos ya varios grupos. Los 6 grupos están de 4 miembros. ¿Me escuchan, cierto?